Bomberos de Medellín atendieron la explosión de una vivienda en el barrio de Manrique que al parecer era utilizada para el expendio de pólvora. Se conoció un video que muestra la intensidad de su uso en estas alboradas. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atendió con 3 tripulaciones la explosión de una vivienda en el barrio de Manrique. Al parecer, el lugar era utilizado para el expendio de pólvora. El video quedó grabado la explosión de un depósito de pólvora en Manrique, en donde 19 personas resultaron quemadas, 2 personas heridas por una bala perdida y un fallecido es el saldo que dejó la primera noche de diciembre en Antioquia. La mayoría de los casos corresponde al municipio de Medellín, donde la polémica tradición de la alborada, en la que se recibe con quema de pólvora y hasta disparos, la llegada del último mes del año sigue preocupando a las autoridades. La muerte de un profesor colombo venezolano, al parecer a manos de la guardia de ese país, generó una grave situación de orden público en las últimas horas en la frontera que une al norte de Santander con el estado del Táchira, en Venezuela. El paso fronterizo estuvo cerrado y varios carros fueron quemados. La situación aún es tensa. Estas 3 tractomulas fueron quemadas en medio de una protesta protagonizada por habitantes de las poblaciones de Boca de Grita y Orope, estado Táchira de Venezuela, frontera con Colombia. La muerte de Jofre Orejuela, un docente universitario, al parecer a manos de la Guardia Venezolana, originó la violenta manifestación. Que se haga justicia de cómo iban a matar a ese muchacho, que el guardia dé la cara. El periódico Últimas Noticias, citando declaraciones del gobernador del Táchira, José Gregorio Bielma, informó que el docente murió en medio de un supuesto ataque de paramilitares contra la Guardia Nacional Bolivariana para recuperar gasolina decomisada. La familia del joven de nacionalidad colombo-venezolana y los habitantes rechazan esa versión. Que el gobernador se haga presente, y así como dijo que mi hermano era un paramilitar que fue herido en un enfrentamiento XYZ, nosotros queremos que él salga de nuevo a la luz pública y diga que lo que mataron los guardias nacionales era un licenciado. El diputado del estado Táchira, Walter Márquez, culpó de la muerte del profesor a la Guardia Venezolana. Un crimen de Estado cometido por un guardia nacional en contra del educador Jofre Orejuela. La comunidad continuará aquí protestando hasta tanto las autoridades venezolanas no esclarezcan la muerte del docente. Desde el municipio de Orope, en Venezuela, Zula Yucros, Noticias Caracol. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. El presidente Juan Manuel Santos ahora es usuario de Transmilenio. Doña Florinda arremete contra camarógrafo en homenaje a Chespirito. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a nuestro segundo bloque de noticias en Pulso Latino. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se le midió a subirse al sistema integrado de transporte en Bogotá, Transmilenio. Como un usuario más, pagó su pasaje y se subió a un articulado. El presidente hizo un llamado a utilizar el sistema con mucho respeto. El presidente Juan Manuel Santos se le midió a ser un usuario más en Transmilenio. Desde horas de la mañana el mandatario llegó a la estación Bicentenario, pagó su pasaje e ingresó al sistema, desde el cual hizo un llamado de respeto entre los ciudadanos. Los invito a usar el Transmilenio con respeto para que todos estemos mejor, dijo el presidente, quien se subió a un articulado que lo llevó de pie hasta la estación de la calle 63 con Caracas. En su recorrido, Santos habló con los pasajeros y se tomó fotos con algunos de ellos. Tanto en la estación como durante el recorrido, que hizo la mayor parte en pie, el jefe de Estado fue asediado por los sorprendidos usuarios del transporte público, algunos de los cuales se hicieron fotos con él o aprovecharon la oportunidad para manifestarle sus inquietudes sobre el país colombiano. El presidente habló también con varios niños y ancianos que se movilizaban a esa hora por Transmilenio. Tras llegar a la estación de destino, el presidente caminó 2 calles hasta el Parque de Lourdes para asistir a la presentación por parte de la policía del Plan de Seguridad Ciudadana en Navidad.
Unos 34 presidiarios en espera de ser enjuiciados escaparon de una cárcel de Haití tras cortar barrotes de acero, informaron autoridades ayer lunes. Se teme que arriben a República Dominicana como puente para huir a otras naciones. Los presidiarios salieron por una ventana de la prisión de Saint-Marc durante la noche, de acuerdo con oficiales de la Policía Nacional Haitiana. 4 de los hombres fueron recapturados, dijo el comisionado de la policía de Saint-Marc, pero el resto continuaba prófugo. Agregó que aquellos que huyeron estaban en espera de su juicio, incluyendo uno que está acusado de homicidio. El personal de la Dirección General de Migración y los organismos de seguridad de República Dominicana han sido alertados en el Aeropuerto de las Américas y otras terminales ante el escape de un grupo de presos haitianos ante el temor que puedan utilizar ese país como puente para huir a otras naciones. Y en otros temas, aunque es común que los precios de la comida aumenten en esta época, hay varias alternativas que usted puede aplicar para tratar de ahorrarse algo de dinero. Todos se lo explicamos en la siguiente nota. En este momento, el costo de la cena navideña ronda los $60 para una familia pequeña, comprando la mitad de los productos en las ferias de legumbres y la otra parte en los supermercados más económicos. Los vendedores recomiendan a los consumidores que adquieran los ingredientes con tiempo para evitar la eventual alza de los precios cuando se acerque la fecha. Sí, por ejemplo, la papa que está regulada a 60 centavos la vendemos a 50 centavos, la cebolla a 50 centavos está regulada a 60 y la mayoría de los productos están accesibles. Los $60 le alcanzarían para preparar un arroz con pollo, una ensalada de papas y un pavo o un jamón. Si quiere algo de tomar como el tradicional ron ponche, tendría que invertir $7.50 más. Si prefiere sustituir el arroz con pollo por arroz con guandú, gastaría $49, pero si compra la libra de guandú a $4, como la vende el señor Cárdenas. Bueno, que se anticipen a lo que es la compra y para que cuando ya esté el momento de la fiesta ya tengan su guandú ahí reservado y ya no tengan que pagar más de la cuenta, ¿no? Los consumidores reconocen que se debe invertir hasta donde se puede y que lo más importante es compartir en familia. Analizar para pensar qué es lo que puede comprar con el dinero que uno tiene, porque estas cosas ahora están muy caras. Cada año los panameños se quejan de los precios de la comida que se incrementan en esta época. Maciel Arosemena, TVN Noticias. Y pasamos a noticias deportivas porque el astro de la verde amarela Pelé evoluciona y deja de recibir terapia intensiva a pesar de que el exfutbolista permanece hospitalizado por 8º día consecutivo. El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, evoluciona bien y dejó de recibir terapia intensiva en el hospital en que permanece ingresado por 8º día consecutivo, informó el último boletín médico. Pelé, de 74 años, continúa en la misma habitación, pero debido a su mejora, ahora solo recibe asistencia del tratamiento de terapia intermedia, según el parte del hospital Albert Einstein en la zona oeste de Sao Paulo. El exjugador campeón mundial con la selección brasileña camina por la habitación, está lúcido, se alimenta bien y mantiene buenas condiciones hemodinámicas y respiratorias. Tras los últimos exámenes realizados, los médicos evaluaron que no necesita retomar, al menos temporalmente, el tratamiento de soporte renal al que era sometido hasta el pasado domingo. Y esta es una noticia interesante de salud, ya que una empresa del gigante tecnológico Google ha desarrollado una cuchara inteligente para ayudar a las personas que sufren temblores asociados a la enfermedad del Parkinson, según un comunicado. Recientemente, Google anunció de manera oficial la adquisición de la empresa Lift Labs, compañía independiente que destaca por haber desarrollado una cuchara especial para quienes sufren la enfermedad de Parkinson, la cual es capaz de estabilizarse frente a movimientos involuntarios y contribuye a la mejor calidad de vida de los pacientes.
Según se dijo, el equipo se unirá al laboratorio de desarrollo Google X, división al interior de Google, que se encarga de sacar nuevas e innovadoras ideas para tecnologías del futuro, funcionando de manera un poco autónoma y que en su historial posee grandes proyectos como el auto que se maneja solo y el Project Wing, el nuevo sistema de entrega automatizado con drones. Por otro lado, de Google declararon su interés en la compañía no solo por el lado de la tecnología que utiliza la cuchara, sino que además por la beta médica que posee Lift Labs y que podría contribuir a proyectos futuros en la compañía. Y continuamos hablando del grande de Chespirito. En su despedida, algo inusual le pasó a doña Florinda. Ella, en su dolor, arremetió en contra de un camarógrafo que intentó tener un mejor plano en el homenaje que se le hizo al Chavo del Ocho en México. Esto se ha viralizado en las redes sociales. El carácter que se le conoce y por lo que muchos la critican aflora en el Estadio Azteca. Doña Florinda por poco toma como Don Ramón a un camarógrafo. Tal parece que la viuda de Roberto Gómez Bolaños quiere espacio para soltar una paloma. Primero se acerca un niño y luego intenta despejar la zona. Suelta el ave, pero cuando el cámara da 2 pasos delante, ella pierde los papeles. Entendible quizás no solo por el momento y la pérdida, también por el homenaje que Chespirito ha tenido en el coloso mexicano. Y hablando de imágenes virales, esta fotografía tomada en Estados Unidos ha dado de qué hablar, en la cual se ve el abrazo de un niño y un policía mostrando otra cara de las protestas por Ferguson. Según explica desde California el periodista de BBC Mundo, medios locales señalan que esta imagen contrasta con las escenas de violencia que se han vivido en las protestas que han tenido lugar por todo Estados Unidos en los últimos días. Una foto de un niño abrazando a un policía durante una marcha celebrada en la ciudad de Portland, en el estado de Washington, noroeste de Estados Unidos, el pasado martes para protestar contra la decisión de un gran jurado en Missouri de no imputar a un policía por la muerte del joven Michael Brown, se volvió viral. La imagen tomada por un fotógrafo ha sido compartida por miles de internautas en las redes sociales. En la foto se ve al sargento de la policía Brett Barnum abrazando a Devon Hart, quien no puede contener las lágrimas. Y cerramos nuestra emisión con imágenes de la que es, según diferentes medios de comunicación y redes sociales, la niña más linda del mundo. Dicen que solo hay un niño bello y cada madre lo tiene. Pero en el caso de los padres de Cristina Pimenova, una niña rusa de 9 años, cualquiera que vea su foto estará de acuerdo con ellos en que podría ser la niña más linda del mundo. Así lo han creído muchos usuarios de las redes sociales que la han proclamado como tal, mientras diseñadores de marcas famosos la cortejan para que exhiba sus diseños. También tiene su cuenta en la red social Twitter. ¿Cómo es Cristina? Pues ella es una rubia con una melena envidiable, ojos tan azules que parecen transparentes y perfil casi perfecto. La mezcla genética de la que esta niña es producto no puede ser mejor. Es la hija de una exmodelo y un exfutbolista. Los padres le vieron el potencial apenas cuando tenía 3 años de edad, en la que ingresó en una escuela de modelos. En su página de Facebook aparecen múltiples imágenes de la niña, a la que muchos ya consideran como la más bella del mundo. Aunque para cada padre, indudablemente su hija será la más linda. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.